Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con el primero BGU. El día de hoy vamos a hablar sobre Aristóteles, la lógica de Aristóteles, el concepto y un poco de su biografía. Bueno, como siempre vamos a empezar con el concepto y luego con la explicación, ¿verdad? Empezamos. Aristóteles. Gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los textos que han llegado a nuestros días fueron clasificados y publicados por Andrónico de Rodas en el 50 a.C. De la siguiente forma: los escritos lógicos, los organón, los metafísicos, los científicos, la naturaleza, ético, político y filosóficos. Con Aristóteles Con Aristóteles nace una nueva ciencia que sabe, nace una ciencia del saber humano que se llama lógica, de logos, razón. Es un análisis de cómo es el espíritu humano, que es un animal racional y descompone el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales del espíritu son el concepto, que es el elemento más simple, es una representación que también expresa lo esencial, lo necesario y lo permanente de una cosa. Esta representación es universal, o sea, que se aplica a todos los seres expresados por el concepto. Por ejemplo, cuando decimos hombre, nos referimos a varios conceptos como inteligencia, libertad, sensibilidad, que se encuentra en todo hombre y no en alguno en particular. A su vez, Aristóteles clasifica los conceptos en 10 categorías o modos de conocer. El juicio es la unión de dos conceptos con fin de enunciar, afirmar o negar. Es en el juicio donde se encuentra lo verdadero y lo falso. Un ejemplo de juicio es Miguel el Alto. El raciocinio es la pieza central de la lógica aristotélica. Su forma más perfecta es el psicologismo, que consiste en dos juicios, premisas, en cuya relación se origina en tercer juicio llamado conclusión. Un ejemplo es: todos los hombres merecen respeto, premisa mayor. Los indígenas son hombres, premisa menor. Entonces los indígenas merecen respeto. Conclusión. Aristóteles fue un discípulo de Platón, en la academia fundador de su propia escuela, el Liceo, y maestro de Alejandro Magno. El liceo, que estaba cerca del templo de Apolo Licio, era una especie de comunidad dedicada a la investigación en diversas materias: filosofía, ciencias naturales, medicina, historia, política, etc.
con Aristóteles. En el concepto de la filosofía de Aristóteles, como vemos aquí, se refiere al principio de todo conocimiento, una idea que también es universal que se obtiene a partir de la experiencia sensorial del mundo concreto. Para Aristóteles, la mente extrae la esencia inmutable y extrata de un conjunto a partir de las percepciones particulares y ambientales de los sentidos, resultando en un conocimiento superior y también más complejo. El concepto de la teoría del conocimiento de Aristóteles se podría decir que tiene varios conceptos, como una lluvia de ideas. El conocimiento sensible, que comienza con la experiencia directa de los objetivos individuales a través de los sentidos. Otro concepto, el ascenso al conocimiento intelectual, que la mente, mediante un proceso de abstracción, va más allá de lo sensorial para captar la esencia universal e inmutable de las cosas. El universal en la mente, el concepto que es una creación de la mente que tiene su fundamento en la esencia universal que existe independientemente del intelecto. Otro concepto sería la diferencia con Platón. ¿Por qué? Porque a diferencia de Platón, que creía que el conocimiento se basaba en el recuerdo de ideas preexistentes, Aristóteles sostenía que el conocimiento también surgía de la experiencia sensible y que era traído por el intelecto. Ahora, el concepto como principio lógico es que Aristóteles consideraba el concepto como el principio exclusivo de todas las cosas y que también el elemento central para la creación de la lógica. Los conceptos, más que todo, eran muy fundamentales para la lógica, ya que a través de ellos se construyen los juicios y también los razonamientos. Para Aristóteles, la realidad era fundamental y se componía por sustancias individuales, cada una un compuesto de materia y forma. La forma, que era la esencia de un objeto, lo que lo hace ser que es el concepto y se relaciona con la captura de esta forma. Ahora, si bien sabemos que Aristóteles, sí, amor, está bien, está bien. Está bien, amor. Aristóteles, Aristóteles hace del concepto el principio exclusivo de todas las cosas y el término angular en la creación de la lógica. Pero Arman sostiene la tesis de que el descubrimiento de lo que es un concepto, en cuanto tal, es un descubrimiento posterior de lo que la tradición le ha asignado. Los conceptos de Aristóteles son fundamentales. Son función, clasificación y jerarquía, que se utiliza para explicarlo todo, mientras que la ciencia moderna enfatiza las leyes. Aristóteles prioriza la búsqueda de definiciones precisas de las cosas en términos de sus propiedades esenciales. La teoría de Aristóteles también abarca múltiples campos, destacando su metafísica, realismo, dualismo y lefórmico de materia y forma, y las cuatro causas.
material, formal, eficiencia y final. En epistemología también se argumenta que el conocimiento comienza con los sentidos y es procesado por la razón. ¿Para qué? Para extraer lo universal. Sus teorías también se extienden a la física. Son como un movimiento como resultado de una fuerza. La biología, sabemos que es la que estudia los seres vivos. Y la ética es la justicia conmutativa y distributiva. La retórica son estructuras del discurso. Sí, amor, dice que era un poquito tóxica, pero cambia eso, mami. Está bien, amor, más tarde hablamos bonito. En metafísica y ontología es que sostiene que la realidad está compuesta de sustancias individuales en el mundo físico. Cada sustancia está compuesta de materia. La explicación completa de algo requiere cuatro causas también, la material, la formal, la eficiente y la final. Con respecto a biología, se dedica al estudio de los seres vivos, desde el hombre hasta los insectos. Describe experimentos que entienden la óptica y la visión. Aceptó también las teorías de la generación espontánea, creyendo que algunos organismos surgían de materia inanimada. Con la ética, analiza las virtudes y la justicia, ¿verdad? Otra sería que desarrolló la idea de la justicia, perdón, conmutativa, que busca la igualdad de los intercambios y la distributiva basada en el mérito. Ahora, ¿cuál sería la lógica de Aristóteles? Para Aristóteles, la lógica era como un instrumento para el pensamiento correcto, una herramienta formal que también estudiaba la estructura de los argumentos válidos para alcanzar la verdad. Se centra que el razonamiento ayudando a distinguir las conclusiones ciertas de las falacias y para ello establece principios formales y reglas de inferencia. Las características claves era la herramienta que Aristóteles consideraba la lógica como una herramienta para todas las ciencias y la filosofía que no era un fin en sí mismo. Otra característica clave es la formalidad. Se enfoca en la forma del pensamiento y del lenguaje, independientemente de su contenido específico. Otra característica clave es la validez. Su objetivo que era garantizar la validez de los razonamientos, buscando conclusiones que se desprenden necesariamente de las premisas. Otra característica son los principios fundamentales, que estableció principios lógicos claves que no son la base de la lógica occidental, como la no contradicción y el tercero exclusivo. Aquí también dice que evidentemente es preciso adquirir la esencia de las causas primeras, puesto que decimos que se sabe cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa. ¿Por qué? Lo que hace es una cosa sea, está toda entera de la noción de aquello que ella es. Y la razón de ser la primera es, por tanto, una causa y un principio. La segunda es la materia, el sujeto. La tercera es el principio del movimiento. La cuarta, que corresponde a los precedentes, que es la causa final.
de las otras el bien, porque el bien es el fin de toda producción. Ahora, Aristóteles también fue uno de los más grandes filosóficos de todos los tiempos y fue el primer científico genuino de la historia. ¿Por qué? Porque también había realizado contribuciones pioneras en todos los campos de la filosofía y también de la ciencia. También se dice que inventó la lógica formal e identificó las diversas disciplinas científicas, explorando sus relaciones entre sí. Según Aristóteles, el ser como sustancia compuesta de materia y forma, las cuales están unidas inseparablemente. Según Martín, esto es uno de los mayores errores de la historia de la filosofía. En concepto, este filósofo define a la metafísica como el olvido del ser. Aristóteles en biología significa que fue el primero en clasificar los seres vivos. Colocó a los humanos en el más alto de la cadena, al ser con sangre, bípedos, cálidos y húmedos, en el extremo más bajo del sistema de clasificación. Colocó los minerales sin sangre y sin piernas, fríos y secos. Siglos más tarde, el botánico sueco, conocido como el padre de la taxonomía, formaría el naturalismo. Charles Darwin, que había ampliado la básica del trabajo de Aristóteles, lo que significa que podamos trazar una línea directa desde el trabajo de Aristóteles hasta la investigación de Darwin. Aristóteles acertó en muchas cosas. Fue el primero en comprender la conexión entre la teoría y la observación e identificó diferentes disciplinas científicas. De hecho, muchos lo reconocen como el científico oriental. El funcionamiento de su mente hiperracional era muy evidente a lo largo de su trabajo.
Como les estaba comentando, estas serían las aportaciones de Aristóteles. Tomemos aquí, con respecto a la lógica, desarrolló el primer sistema formal de lógica. Con respecto a metafísica, exploró la naturaleza de la realidad, incluyendo la sustancia y el ser. Con respecto a la ética de la virtud, definió la ética en términos de hábitos y bien común. Con respecto a la política, propuso tipos de gobierno y la idea de la polis. Con respecto a la biología y taxonomía, clasificó, estudió la vida y también la naturaleza. Con respecto a la física, analizó el movimiento y la causalidad en el universo. Con respecto a la ética, exploró el arte y la belleza en su poética. Con respecto a la psicología, investigó la mente y la percepción humana. Con respecto a la cosmología, presentó modelos geocéntricos y heliocéntricos de cosmos. Con respecto al legado, su obra influyó en filosofía, ciencia y tecnología. Durante los siglos, el trabajo de Aristóteles en biología y como la naturalística fue venerado, pero en el siglo XX su trabajo y reputación se vieron seriamente comprometidos, tan recientemente como en 1985. El biólogo británico opinó que Aristóteles había reunido un farrago tedioso de rumores y observaciones imperfectas. Esa es una dura crítica de las actividades intelectuales de cualquier persona, especialmente en una época en la que prácticamente no debían herramientas científicas y de hecho la ciencia como disciplina fue vilipendiada. Entonces ya sabemos que Aristóteles se basaba en la idea de que toda acción humana busca su fin, siendo la felicidad y el último y supremo. Para alcanzar es necesario vivir de acuerdo con la razón y practicar la virtud a través de acciones diarias, y que en sí era una ética teleológica y práctica centrada en el desarrollo del carácter y de la búsqueda de un equilibrio del junto mediante con los excesos y con los defectos. Aquí también abarca lo que es el justo medio, presencia, la función del ser humano, la virtud, la teleología. Ahora, con esto concluimos la clase del día de hoy. Estuvimos hablando sobre su ética, sobre las aportaciones, quién fue, qué hizo. Sabemos que es considerado el padre de la ciencia política y del derecho constitucional comparado. Era precursor de la ciencia, economía y del liberalismo. Aristóteles también había sido un sabio polimato, politólogo, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia. Sin más que decir, concluimos con la clase del día de hoy. Que tengan más que todo un bonito día y nos vemos el día de mañana.